Amigos, bienvenidos al programa de podcast número 1. Aquí está la respuesta. Donde tú vas a encontrar respuestas claras y contundentes a tus preguntas bíblicas y de otros temas. En este momento quiero recordarle que estamos en las redes sociales, Facebook e Instagram como Aquí está la respuesta oficial. Y también estamos en YouTube como Aquí está la respuesta oficial. Tenemos una cuenta de TikTok, síganos por ahí que hay muchos cortes bien bonitos. Y nos vas a encontrar con @aquí está la respuesta. Muy bien, en el segmento de hoy, el experto responde, tenemos un tema muy muy sobre el noviazgo. Y tenemos aquí un invitado muy especial, el pastor Braulio Jiménez, que nos visita hoy desde la iglesia, desde Redding Central. En realidad, Redding Emanuel y Redding Shalom, desde la ciudad de Redding. Un gusto estar con ustedes y acompañarles para desarrollar este tema bastante interesante y bastante, tal vez, apremiante. Así es, pastor, bienvenido. Gracias por Muchas aceptar gracias, la invitación. muchas gracias. Y bueno, tal vez las personas se están preguntando, bueno, porque van a hablar del noviazgo, eso es algo que todo el mundo sabe. Yo sé que es tener un novio y todo eso, pero vamos a profundizar un poquito sobre el noviazgo cristiano y vamos a hablar también del noviazgo en general. Y yo sé que van a aprender algunas cosas aquí. Así que adelante, ¿cuál es la primera pregunta que nos han enviado? Bueno, este tema está muy interesante, pero como estamos hablando de un tema que es del noviazgo cristiano, la primera pregunta es simplemente acerca de eso. ¿Cómo debería ser el noviazgo cristiano? Muy buena pregunta, ¿no? Para introducir. Yo creo que dentro del porcentaje de la población entre niños, jóvenes y adultos, la mayor cantidad, déjeme decir, que son jóvenes. Y claro, no exactamente jóvenes que estén en la iglesia, aunque puede ser que algunas iglesias tengan muchos jóvenes. Entonces hay siempre un cuestionamiento en decir cómo sería un noviazgo, pero un noviazgo correcto o cristiano, podríamos decir así, ¿no? Para aquel que quiere tal vez dar los pasos correctos con el objetivo de casarse. Básicamente, en la Biblia, bíblicamente hablando, no hay una mención específica de características, pero sí experiencias de muchas personas que encontraron su complemento en una etapa que Dios dispuso, ¿no? Y de paso, al final es la respuesta de Dios, ¿no? Con la persona que estás allí y Él te lo da en el tiempo que sea necesario. Desde mi opinión, desde mi corta experiencia, podría decir que el noviazgo cristiano tendría que ser, por ejemplo, si soy soltero o soltera, en algunos casos de las damas, podría decir que yo tengo que tener un plan de vida, ¿no? Un plan de vida y allí yo voy a proyectar en qué etapa de mi vida, según mi preparación, pueda plantearme de las múltiples amistades que tenga, elegir una persona específica con características específicas y eso debo encomendarlo a Dios. Señor, tú sabes que me gusta un muchacho alto, blanco, trigueño y disponerlo básicamente en las manos de Dios, ¿no? ¿Y qué es lo que yo puedo hacer para poder ser complemento de esa persona, ¿no? ¿Cómo debe ser un noviazgo cristiano? Básicamente siguiendo principios y valores que se encuentran en la Biblia, ¿no? Sin distorsionar la esencia, porque el noviazgo o la familia es el plan de Dios y es lo más hermoso que puede vivir una persona. Amén. Amén. Así es. Pastor, otra pregunta que nos envían es la siguiente. ¿Cuánto debe durar un noviazgo? ¿Qué tiempo? Y dentro del noviazgo cristiano, ¿cierto? Sí, Hablando del sí, noviazgo, porque sí. vamos a desarrollar eso en las preguntas. Básicamente, en la experiencia que yo tengo aquí en Estados Unidos, vi noviazgos de 5 años, Wow. de 10 años. Wow. Eran hermanos ya. Eran familia, ¿no? Familias. Ya, Ay, ay, y ay. incluso yo me sorprendí, yo dije, wow, tanto. Y yo mismo, yo no duraría noviando así con alguien, porque se dice que estudios científicos, que ustedes saben, el hipotálamo, todo ese proceso que nace desde la mente, Ujú. y al final uno novia, imagínense, 1 año, todo bien, ¿no? Besos, abrazos, ahí el tiempo, bajo cualquier clima, todo bien, ¿no? Todo El perfecto. resultado de las hormonas, 2 años, también, todo bien, tal vez, pero estudios dicen que después de los 2 años,
probablemente el varón o la dama ya no se conforme con besos y abrazos. Entonces Ujú. las necesidades naturales del ser humano se manifiestan a una expresión natural y entonces uno puede caer, ¿no? Hablando del cristianismo, puede caer en lo que tal vez nosotros no deberíamos caer. Y entonces la mayoría de los jóvenes en su experiencia de, bueno, no me conformo, pero podría, mejor, ¿por qué no así? Pero no, entonces al final uno termina cayendo, ¿no? Y como decían mis padres, en lugar de ingresar el novio por la puerta, ingresa por el techo, ¿no? Wow. Sí. O sea, de forma no muy legal. Bueno. Exacto. Aunque déjeme decirles algo respecto a esto no se aplica, ¿no? Y esto no se aplica, ¿por qué les digo? Porque muchos jóvenes hay un temor grande de que no, yo no me quiero casar. Ahora no me siento preparado. Ahora yo creo que no. Y yo creo que pasando por el filtro de Dios, mis padres, la iglesia, no creo. Y entonces en ese temor uno dice, mejor voy a seguir noviando, voy a conocer y conocer. Y Ujú. déjenme decirles, esto de conocer y conocer, yo pregunté a una pareja que ahora ya se casaron, eh, ¿en algún momento se pensaron casar? El muchacho me dice, la verdad que no, porque si estamos bien sin casarnos, Ujú. tal vez vamos a estar mal casándonos. Entonces era Ujú. como, no creo, porque es la bendición de Dios, hablando Sí. de ser cristiano y tener un noviazgo cristiano. Y básicamente el tiempo es recomendable. No hay un tiempo definido, porque entiendo que en las experiencias de muchas parejas, tal vez estoy hablando de una pareja que tiene 30 años de casados y novió 5 años, y Ujú. resultó, ¿no? Al final es como poner y seguir principios de que se puedan conservar castos hasta el fin hasta el inicio del proceso del matrimonio, hasta el matrimonio y después del matrimonio, y así Ujú. sucesivamente, ¿no? Pero es recomendable 2 años y no Ok, muchos años, ¿no? No Wow. muchos ok. años. Eso lleva a una pregunta, algo que me llega a la mente ahora. Yo recuerdo que cuando yo era adolescente, en mi iglesia siempre daban muchas charlas y nos Sí, mantenían siempre informados. Eso nunca se me olvida. Y yo recuerdo que en charlas de noviazgo siempre preguntaban las personas que tenían 10, 12 años, 14 años. Siempre tenían como el interés de saber a qué sí. edad se podía tener novio. Siempre era como la pregunta. Sí. Yo decía, ¿por qué? Porque la gente siempre como que quiere saber, porque le gustaría tal vez que le dijeran, no, ya tú estás en edad, porque tal vez le gusta a alguien. Pero la pregunta es si estamos hablando de que es recomendable durar 2 años de relación antes de casarse, ¿cuál sería la edad adecuada para casarse? Bueno, hablando del contexto cristiano, no hay una idea específica, pero sí una escritora muy conocida y reconocida por sus consejos, recomienda que, dice textualmente, que una persona menor de 20 años es un pobre juez en sus decisiones. Y una de las cosas, o sea, uno puede decir qué ser en la vida, la profesión, dónde vivir, hasta se puede equivocar de la profesión, igual va a terminar amando la carrera y va a terminar trabajando, ¿no? Porque la necesidad lo requiere así, pero no hay opción de equivocarse en el matrimonio. Entonces, lo más recomendable, como esta autora dice, es pasar los 20 años y cumplir tal vez algunos, podríamos decir, requisitos como una profesión, porque si yo soy capaz de sostenerme a mí mismo, sin duda puedo sostener a otra persona y en conjunto podría sumar el esfuerzo de lograr nuestras metas y objetivos, ¿no? Ujú. Entonces, pasar los 20 ya uno podría planificar y conocer. Ahora, no quiere decir que no me voy a cerrar a que desde los 20 recién busco, no. Dice esta misma escritora que 20 años antes hay que prepararse, incluso hay que orar. Wow. Entonces uno se pone a pensar, estamos retrasaditos, ¿no? Un poquito, ¿no? Tenemos y aunque ahí también, ¿no? Yo le decía a mi madre eso una vez cuando estaba leyendo el libro. Mi madre me dice, oye, cuando dice esto es porque yo estaba orando por eso. Ah, tenía sentido también, ¿no? Sí. Además de que yo pudiese orar, mis padres están orando. Ahora, Ujú. esa es una linda decisión que, hablando justo en esa edad, se podría tomar esa decisión. Antes es muy común, los muchachos, adolescentes, les gusta, ¿no? Y es el primer proceso para que una persona pueda conocer a alguien, pueda amar. Ese es el primer
el primer paso, que te guste, sus Exacto. ojos, Algo de no, esa algo, persona. ¿no? En el caso de mi caso personal, ¿no? Yo pensaba en una muchacha crespa, ¿no? Crespa, o rulos, como se diría, y alta y que sea un poco clara, ¿no? Porque yo soy un poco trigueño, moreno, entonces yo quería como una combinación, ¿no? Ujú. Entonces, yo estaba mirando y ese era mi filtro personal y la verdad es que no encontraba, ¿no? Alguien que tenía así. Así que yo tenía tantas cosas que cumplir, recuerdo, ¿no? Eh, tenía otras cosas, pasatiempos, ¿no? Jugaba fútbol, salía, me gustaba viajar y no tenía tanto, pero en la edad de la universidad me llegó un poco más serio eso, ¿no? Yo debo ya, y fue así, porque yo planifiqué 5 años antes y sucedió. Ok, Muy sí. bien, Muy bien. interesante. Está interesante, sí, porque aunque no se dijo una edad específica, se pudo haber Hay imaginado, parámetros. exacto, de que uno tiene que tener una mentalidad ya para uno saber si esa responsabilidad yo voy a poder afrontarla. Ahora, más sin embargo, ustedes estaban mencionando como Yagna, que los jovencitos son los que más tienden a Sí. preguntar, mami, ¿a qué edad yo puedo tener novio? Pero como ya sabemos que tenemos que tener como una mentalidad de responsabilidad, asumir responsabilidades para un matrimonio, ¿cuál edad entonces sería para empezar un noviazgo formal? Tal vez pasando los 24, 25 en adelante. Tal vez, tal vez. Ujú, Seguro que alguien puede decir, no, yo lo hice antes. Puede funcionar. Dios tiene planes lindos y puede unir una pareja en esa edad. ujú, Pero va a ser más desafiante porque cuando uno se casa, imagínense dos muchachos inmaduros que se casen. Va a ujú. ser más desafiante lidiar con uno mismo y con otro. Y las probabilidades de tener un matrimonio estable, sólido, son menos. Ok. Son menos. Y hay algo curioso, lo que también mencionabas antes de seguir, tal vez la siguiente pregunta, que los muchachos, esto no se cumple, Ujú, no. los No, yo muchachos, no lo cumplí. pero hay Exacto. algo cierto, ¿no? Yo no lo cumplí, dice. Pero hay algo cierto, es que si yo estoy hablando, estamos hablando de un joven que está enamorando, por ejemplo, tiene Ujú, 15 años, está ilusionado con una muchacha simpática y tal vez dice, no, ella es, y al final yo voy a luchar, y está en su máximo ujú, esplendor, ¿no? De poder mostrar su afecto. ujú, Yo podría decirle que eh, ore, ujú. uno, y que en la práctica utilice un filtro. Hay un filtro del noviazgo. Ok. Tal vez en las siguientes preguntas podemos decir o en la conclusión, pero hay un Ujú. filtro para saber que esa persona es la persona que tal Ok, vez sí. Así podría que ser. quédese, no se vaya, que le vamos a hablar de ese filtro que hay al final del video. Muy interesante. A continuación tenemos la siguiente pregunta que dice, ¿cómo debe ser su comportamiento, o sea, el comportamiento del noviazgo cristiano cuando se encuentran fuera del círculo de cristianos? ¿Cómo debería de ser el comportamiento? Eso es, bueno, para dar un ejemplo a la gente que la Biblia dice que somos cartas abiertas y muchas experiencias de personas que conocieron no creyeron en Dios o no creen ahora en Dios porque no lo pueden ver, pero nos ven a nosotros. Ujú, Somos una evidencia de que si Dios es amor, en nosotros se puede reflejar por lo menos una pincelada. Entonces, una conducta, hablando en la práctica, ¿no? El otro día, bueno, yo soy casado, ya casi 4 años de casado, bueno, voy a 5 ya. Entonces, el otro día tal vez el otro día digo porque pasaron algunos años, le quise abrazar y dar un beso a mi esposa. ujú. Y mi esposa me dijo, no. Entonces yo me quedé como, ¿what? ¿Por qué no? Entonces yo dije, ¿por qué? Y mi esposa me dijo, No, porque es algo cultural de ella es americana. Ujú, Aunque existen muchas parejas, ¿no? Están allí y se están besando, se están abrazando, están unos sentados sobre el otro y muestran de distintas maneras. Pero hay cierto, es algo cultural en nosotros, ¿no? Y ujú. yo reflexiono y dije, claro, ¿cómo podría? Claro, podría ser, ¿no? Un piquito, todo eso, pero hasta cierto punto, ¿no? Pero no tanto a un poco más lo que yo puedo hacer con
como cuando uno es casado. Ujú. Ahora, eh, cuando uno, por ejemplo, muestra, porque esto de las hormonas y del hipotálamo y todo lo que sea, eso teóricamente se ve y podemos decir no y no. En las circunstancias que ves de una pareja no se da la realidad, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que simplemente uno como varón sobre todo eh, debe ocuparse en bastantes cosas. Hay un manual que dice 10 maneras de pasar el tiempo para conocer a alguien. Por ejemplo, si yo tengo una novia, tengo 15 años, tengo una novia, o tengo 25 años, tengo una novia, Ujú. voy a descubrir más de su carácter, de su personalidad, de su comportamiento en la otra persona, porque ese es el objetivo. Al final me voy a casar con ella, pero tengo que conocer. Y Ujú. en lugar de, dice el beso francés, hay clases de besos en ese libro, Sí, yo he es más de escuchado. 5 ¿Cómo? segundos, ¿no? Pero en lugar de aprovechar en una manifestación física, yo podría ver maneras como descubrirla a esa persona que sí es esa persona, Ujú. como leer un libro juntos o salir a hacer una actividad juntas, crear algo juntos y muchas más. Hay por lo menos 10 actividades específicas, ¿no? Para conocer a alguien. Podría aprovechar eso en lugar de simplemente hacer besos y abrazos, porque Ok. no Ujú. se concentra en eso el noviazgo de éxito. Exacto. Ujú. Yo tengo una pregunta aquí que se parece un poquito a la respuesta que usted Sí. ha dado, Sí, pero yo quisiera que profundizáramos más, porque, un ejemplo, estamos hablando de cuando se encuentran fuera de un ambiente cristiano, sí, ambiente familiar, que no, que tienen que dar ejemplos. sí, Pero, ¿podría usted explicarnos a nosotros que estamos aquí y a los que nos ven? sí, Hay una forma de uno saber cuando hay que parar, porque no es lo mismo cuando hay personas sí, Ujú. que como cuando están solos, porque sí, aunque tal vez no estén solos en la casa, la sala o el lugar donde están, le dan privacidad para que hablen ciertos temas y esas sí. cosas. Y como usted está diciendo, pastor, hay ciertas cosas como que ya como que suben de nivel en ese sentido. ¿Qué podría manejar una persona? Por ejemplo, ¿qué podría ser que suba de nivel? Lo mismo los besos que usted Los estaba besos. diciendo, poner la mano donde no tiene que ir, porque a veces como que hay Sí. movimientos involuntarios y hay una Ok. mano que sale y no se sabe dónde está. No, y yo lo digo, y hay gente que está riendo allá también, porque saben de lo que estoy hablando. Entonces, cuando están solos los dos, Sí. Ujú. que tal vez los familiares, los padres que están en la casa, le Lo dan dejaron esa solo, ¿eh? oportunidad, y ellos saben por qué le dan la oportunidad para que hablen temas. O sea, Era para conocerse ¿cómo mejor, debería de señor, y ser el hablando. comportamiento de dos personas que se están conociendo cuando están solos, cuando saben que es el momento de ellos estar solos, que nadie va a salir y que, ay, va a tomar agua ahora o lo que sea? Vale la pena recalcar eso y un poco aclarar, ¿no? Em, dicen estudios que el varón es 80% sexual y la mujer 80% emocional y, bueno, tal vez viceversa, ¿no? Entonces, pero es más común que el varón sea 80% sexual, tenga más tendencia a esto, ¿no? Que no pueda dominar sus manos. Entonces, o lo que quiere sentir, ¿no? El placer. Ujú. Pero básicamente, bueno, lo recomendable podría ser nunca dejarlos solos. Nunca debería, o sea, como uno sabe, aunque esto no lo va a hacer, aunque uno sabe, lo hace. Pero si tienen una influencia positiva alrededor de la familia, nunca les dejen solos, Ujú. porque les están exponiendo a la tentación. Y Sí. allí, o sea, al final, el placer lleva a un punto que al final te das cuenta, ¿what? Yo lo hice. Y al final ahí pasa lo que pasó bíblicamente hablando con muchos personajes bíblicos que se arrepintieron por sus acciones, ¿no? Ujú, Que ujú, no eran ujú. basados en principios y valores. Ujú. Simplemente no dejarlos solos y eh, en esta parte de la orientación, es decir, que ellos aprovechen y su tiempo de calidad sea productivo, porque esa es la mejor decisión. O sea, ¿cuántos son casados aquí? Levanten la mano. ¿Ustedes son felizmente casados? Sí. Sí. Sí, ok, muy bien. Ah, Entonces, ok, Ángel. entonces, si es que es así, realmente eso no fue fácil, ¿no? Ha sido un proceso, Dios dirigió, ustedes hicieron el esfuerzo y por lo Ujú. menos desde esa perspectiva podemos decirles que aprovechen el tiempo en conocerse,
Ujú. Porque hay dos cosas, que cuando en el noviazgo todo es color de rosa, aparentemente, pero en el matrimonio parece que todo el cielo es gris. Sí. No aprovecharon también la oportunidad de conocerse mejor, de Sí. hacer las preguntas que tenían que hacerse antes de tomar el sí en el matrimonio. Interesante, hay un manual que dice 50 preguntas que debes hacerte antes de casarte. exacto, wow. sí. Sí. Interesantísimo. Y hay sorpresas, pastor. Yo no sabía que era así. Hay sorpresas, hay sorpresas. Pero Dios duraron 2 señala años, que 3 años sí, conociéndose pero y uno la nada. ignoró. Exacto. Es muy interesante. Bueno, yo creo que los que están viendo por ahí, los que están tomando la decisión ahora mismo de tomar un noviazgo o de saber si pueden tener este tema con sus parejas, con sus novias, hablando más a profundidad de lo que estamos hablando, de en cuanto a las caricias y todo eso, hay una pregunta que nos envían que dice, entonces, ¿son malas las caricias? ¿O cuáles caricias son esas que son malas dentro del noviazgo? Buen detalle, ¿cuáles caricias? Está difícil. Uno no puede decir porque eso es algo en la práctica diferente, ¿no? En el caso de mi experiencia eh, de noviazgo, am, siempre fue algo lo que mis padres me inculcaron, ¿no? Ujú, Besos, abrazos, y yo sabía que no, porque yo me conozco, ¿no? Y ujú. cada uno se conoce y sabe cuáles son sus límites. Por mi parte, yo sé que Dios estaba orando, tenía que mantener un principio, aunque no fuese fácil. Entonces, en un sentido de que, aunque va a ser difícil, pero siempre hay que tratar de tener dominio propio, ¿no? Dominio propio. No sé si eso respondería a la pregunta. Ok, hay que tener el Oh, dominio propio. Bueno, para mí sí se respondió la pregunta. No sé si sí, para los otros, más Controlar jovencitos, los impulsos, las entendieron. emociones, lo que sí, uno sí. quiere. Sí. Porque tú sabes, hay jovencitos que yo sé que se están preguntando, entonces, ¿lo que yo estoy haciendo está bien o está mal? Pero el pastor yo creo que fue muy al punto, donde uno debe controlar. Si tú te conoces, es como dice el pastor, si tú te conoces que haciendo tal cosa no te vas a poder controlar, es mejor evitarla. Por ejemplo, cuando nosotros cogimos una charla matrimonial Sí. con el pastor Daniel de la Cruz, que es muy bueno, muy excelente, yo recuerdo que él decía, si usted sabe que no puede bajar de la barbilla, pues manténgase de la barbilla para arriba. Eso era lo que él nos decía. Porque hay situaciones donde uno dice, yo sé que yo me voy a controlar. Mi mamá me educó que yo tengo que llegar al matrimonio pura. Y yo sé que dentro de mí yo tengo ese poder de controlarme. Más sin embargo, no muchas veces sucede así. Porque uno no sabe, como usted estaba diciendo, hay hormonas a veces te ciegan completamente. Y después tú dices, oh, pero ¿y cómo fue? Pues yo estaba al tanto y no. Bueno, pero por eso sí, es muy bueno tener ese dominio propio. Así es, pastor. Sabemos que durante el noviazgo se viven muchas emociones bonitas, a veces Ujú. todo es color de rosa, pero ¿cómo podemos darnos cuenta cuando es un noviazgo tóxico o disfuncional? Sí. Buena pregunta. El otro día yo le dije a mi esposa que si ella era tóxica conmigo, ¿no? Y hablamos de muchas cosas y ella me dijo que no, y realmente no es así, ¿no? Pero esto de ser tóxico, la obsesión, es simplemente la manifestación de la inseguridad de uno, ¿no? De los celos y todo esto que desencadena, ¿no? Am, ¿Cómo debe ser o cómo identificar un noviazgo tóxico? Sería, por ejemplo, hay una pareja, y este proceso de conocerse, ahí lo identificas, ¿no? Estás Ujú, conociendo, estás en el proceso del noviazgo es amigos, esto no hablamos creo, ¿no? O vamos a hablar en el futuro. Eh, Conocidos, ujú, amigos, novios y esposos. ujú. Y no existe enamoramiento, no es una etapa el enamoramiento, es todo el tiempo, Sí. todo el tiempo. Ujú. Y mucha gente dice, oh, mi enamorado, estoy enamorado. Y piensa que es una etapa. No, No. el amor se aprende. Hay un libro que dice Amar es todo. Y ahí dice características de cómo podría crecer en esa dirección. Entonces, cuando uno está conociendo y ve que, por ejemplo,
oye, ¿tú dónde vas? ¿Y qué has hecho ayer? Y como son preguntas como que, oye, Ujú. yo no tengo que darte explicación qué es lo que hago con mi tiempo, con mi vida, en mis actividades personales. Pero estaba seguro, un corto ejemplo, ¿no? Préstame tu celular. Voy a ver. Que tiene Entonces, ¿no? clave, como O sea, que dame la clave, porque si no debe existir confianza entre nosotros, sí. no, no es que debe existir confianza, entonces dame la clave. Y ustedes que no lo dejan en ningún lado, se van al baño con él a todos los lugares. Es Sí, ¿no? como un Y puede problema. pasar en Ujú. cualquiera de ambos, y entonces es como ya hay una cosa. Entonces ahí se tiene que conversar, ¿no? Oye, mira, ¿te molesta que yo tenga? Hay una palabra de castrar socialmente. El novio te dice, mira, para mí todo el tiempo. Si es fin de semana que tienes libre, para mí vamos a aprovecharlo. Ujú. No, pero yo tengo mi tiempo con mis amigos, con mi familia. No, 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 hay que conocernos si nos vamos a casar. No, es un acuerdo mutuo. El noviazgo, el matrimonio es un acuerdo mutuo con una decisión transparente y Ujú. directa, clara, sincera, ¿no? No es algo que yo le pueda imponer a alguien o presionar. No, no, no. Y ahí podría tener un indicio de que es tóxico, ¿no? Cuando te pregunta, cuando te llama, ¿no? Hola, ¿dónde estás? ¿Y por qué estás allí? ¿Qué estás haciendo? A ver, pásame el celular con esa persona. Entonces, la toxicidad, el Wow. celos, la inseguridad es la expresión de que probablemente no esté en buen camino ese noviazgo. Tendrían que pedir ayuda a una persona neutral para que se evalúe, que no sería lo más recomendable. Conozco una pareja X, se han casado Ujú. y la muchacha ya no habla con nadie, no tiene amigos. Toma. Y un Wow. día le dijeron, el esposo creo que le dijo, tú no vas a salir de noche nunca, sales conmigo. "No, pero yo tenía una reunión con mis amigas. No, no, no. Incluso le dijo, ¿no? En la Biblia dice que debemos cuidarnos por esposo, ¿no? Sí. Y después él estaba reflexionando, al final estaba equivocado, ¿no? Porque cada uno tenemos una vida personal, social, familiar, etcétera, ¿no? Ujú. Yo les quiero Wow. compartir una historia que leí sobre una joven que durante su noviazgo, ella salió con sus amigas a comer, le Sí, dijo a su novio, voy a salir con mis amigas a comer. Resulta que mientras estaban disfrutando de su almuerzo y iban a pagar, la mesera le dijo a ella, no, ya está paga. Y ella se sorprendió, ¿cómo así? Ujú. Entonces le dijo la mesera, el joven que está en la esquina allá, Ya yo me ya le imagino pagó la cómo le va cuenta. eso. wow. Entonces sus amigas, wow, ¿qué es esto más? ¿Qué detalle más bonito? Mira cómo vino y sin darte cuenta pagó todo. Pero en realidad la joven se molestó porque había Ujú. otra cosa detrás de eso, Control. control. Ujú. Entonces que hay veces que Wow. las cosas se disfrazan. Tenemos que tener muchas cuentas. Sí, es Ujú. muy interesante esta parte del tema, porque la toxicidad, señores, lleva al maltrato. Así Sí. es. No hay forma de que un noviazgo tóxico usted lo lleve al matrimonio y vaya bien. Y Y vaya a eso es un funcionar. buen detalle que acabas de mencionar porque ese es el inicio de un maltrato. Claro Si que usted sí, ve que su pareja es tóxica, celosa o tiene indicios de esto, salga corriendo. s- no corriendo porque va a empeorar, sino piense bien y vea la manera sabia cómo tratar de no crear una barrera en esa relación o una división así cortante, sino al final sean amigos. Por eso, en las etapas de noviazgo, Ujú. la amistad es muy importante, Exacto, sí. muy importante. Muy bien. Perfecto. Por cierto, hay un tema por ahí sobre ese tema, después de la Sí, tiene que ser toxicidad, lo más que viene amplio. al maltrato. Hay un tema que vamos a tratar aquí, porque es muy importante. A veces decimos, pero ¿cómo llegamos a esto? Ujú. Usted vio señales que usted Sí. ignoró, no trató, porque muchas veces la persona a usted le enseña, le dice, no, mira, esto, tú estás actuando como un padre yo quiero que tú seas mi novio, o algo así. Entonces, aquí hay otra pregunta. ¿Cómo saber en qué momento estoy preparado para el noviazgo? Porque podemos tener edad física, pero tal vez venimos de una relación anterior con algunos traumas, o Ujú. tal vez no tenemos la edad, no tenemos la mente, porque yo conozco personas, pastor,
que a sus 25, 27, 30 Piensan como años, niños. todavía también. tienen su mente en videojuegos y esa es su vida, trabajan para comprar videojuegos y, o sea, ¿cómo yo sé que estoy preparada para yo estar en Un un aspecto noviazgo? relevante es madurez, ¿no? Que yo pueda tomar mis decisiones. Una cosa, la mayoría de los padres van a estar de acuerdo con esto. Ningún padre tiene en su mente la idea de que su hijo, desde su infancia hasta su adolescencia, tome decisiones erradas. La mayoría sueña, anhela, su deseo es todo si el joven toma buenas decisiones. Entonces, si ha trabajado en un futuro, este joven que sabe tomar buenas decisiones pudo madurar como se debe, crecer en todas las áreas, tener la capacidad de poder sostener a alguien, madurez física, madurez emocional, ¿no? Y utilizar allí, se podría decir, el filtro, ¿no? Utilizar allí el filtro. Entonces, uno es, se podría decir, la madurez, ¿no? Emocional, emocional. Ahora, yo evalúo, ¿amo o solamente es un gusto? ¿Qué es? Por lo tanto, antes tuve que orar al Señor con características específicas de la persona que yo quiero conocer, tal vez elegir 10 amigos o amigas y de esos 10, 2 y de esos uno. Y con esa persona orar, ¿no? Un cierto tiempo y tratar de hacer una amistad. Y así sucesivamente y un día tal vez es recíproco. Lo otro podría ser que no sea recíproco, pero Dios en la experiencia de Génesis 24 Ujú. es interesante porque Isaac no tenía la mínima idea de que mañana se iba a casar. Ujú. ¿Y qué pasaba? Dios sabe tu necesidad. Sí, Ujú. sí, ¿Y qué sí es. pasó? El padre habló con el siervo, Dios mostró una evidencia y tuvo una doncella, una princesa. Y es la mejor historia de amor porque, uno, no nació en su mente, pero Dios le estaba preparando en el campo. Él hacía un trabajo de agricultor de 5 de la mañana hasta la tarde todos los días y nunca se quejó. Nunca le dijo, papá, ¿sabes qué? Yo tengo 40 años, porque yo tenía 40 años. Ya estabas. Papá, yo ya estoy maduro, ¿sabes qué? Yo necesito ir a otras tierras y conquistar una muchacha, tener mi familia. Nunca le dijo. Mira qué interesante. Generalmente Dios hace eso con hijos obedientes. Amén. Amén. Porque nosotros oramos por oraciones específicas, ¿no? Ujú. Pero la oración muestra la expresión de la mejor respuesta de Dios cuando nos da una persona. Wow. Wow. Interesante. Bueno, yo creo que hemos abarcado de todo en este tema. Más sin embargo, antes de terminar, ahí la última pregunta dice, ¿cómo entonces yo puedo saber que tengo que terminar con un noviazgo? ¿Cómo saber que tengo que terminar? Si ve indicios de ser tóxico, de ser celoso, no exactamente terminar. Por ejemplo, un noviazgo, cuando tiene un propósito de Ujú. matrimonio, se Sí. supone que han desarrollado una buena amistad de tiempo. La amistad no tiene límite, ¿ah? No tiene, pero el noviazgo sí. Ujú. Se dice que es así. La amistad larga, el noviazgo corto y el matrimonio eterno, Oh, wow. ¿no? Entonces, en la Buen amistad principio. uno conoce. Obviamente, una cosa, el matrimonio es por fe, Ujú. pero por lo menos yo voy a tener menos el porcentaje de equivocarme y saber poder lidiar con cositas que pueden ser que sean una sorpresa en el matrimonio. Ujú. Entonces, uno piensa y con ese objetivo de un día casarme, de cosas, ¿no? Ujú. Y dice que en la amistad hay que abrir los ojos, Sí, pero en el noviazgo hay que abrir más todavía todo. Y sí. aquí hay que tener muchos consejeros. Hablando del filtro, que siempre les menciono, pero nunca digo todo, el primer filtro es Dios a través de uno mismo, Dios a través de de la familia, ¿no? La Ujú. familia. Es algo curioso, ¿no? Aunque la familia a veces está en En contra, contra del noviazgo, sí. pero por algo está en contra, Tiene que por saber. algo. Ujú. Al menos que eso es algo interesante, ¿no? Recuerdo que yo le dije a mi esposa, vamos a noviar. Lo primero que hice es, mira,
vamos a noviar. Ok, bueno, al principio ella me dijo que no, después lo pensó y me dijo que sí, ¿no? A veces las mujeres se hacen un poco difíciles, ¿no? Entonces yo Ya. le dije que era ya, ¿no? Entonces, al final yo le dije, bueno, ella cuando me dijo que sí, me dijo así, al menos que sea para casarnos. Y yo dije, Wow. oh, esto es en serio, señor, por fe. Dije, vamos a... Entonces le dije, "Oh, ok, apliqué el filtro. Primer filtro o este filtro siguiente. ¿Sabes qué? Prepárate porque de aquí un par de semanas vamos a conocer a mi madre. Y dijo, ¿tu madre? ¿Esto es algo serio? Oh, ya, bueno, vamos y programamos. Y mi madre, que es una comerciante, bueno, estuvimos ahí, le dimos la sorpresa y mi madre la miró y le dijo, ¿de dónde la sacaste? Yo, porque era la única americana en mi ciudad, ¿no? Y bueno, esta es la universidad, mami, no digas así, no te sorprendas, abrázala, ¿no? Y mi mamá, pero ¿dónde? Así que Mi mamá es tan ayúdame. sincera, pero ¿de dónde la sacaste, no? Y no sé quién le habrá aconsejado algunas cosas a mi madre que cuando preparó el almuerzo, cocinó cosas especiales y típicas de mi país y que ella se lo comió, pero después ella me dijo, me confesó que no tanto le había gustado, ¿no? Ok. Y mi madre tenía su propio filtro, obviamente era eso, ¿no? Entonces yo estaba pensando, al final le dije a mi madre, madre, en un par de días regresamos a la universidad, así que dime qué te parece. Yo deseo casarme con ella, yo la amo y yo sé que tal vez sea diferente, pero es ella la respuesta de mi oración, por lo menos. ¿Tú estarías contenta si es que yo me caso con ella? Al principio tenía una influencia de mis hermanas. Ustedes saben, las hermanas, oh, ¿no? Ay, sí. Entonces le dije, mami, deja de pensar en toda la familia, pero dime tú sinceramente, mami, ¿qué te parece? Ella me dijo, bueno. Y mi madre es bien noble, nunca me recriminó algo, que yo me equivoqué, nunca me Ujú. gritó, ¿no? Mi madre me dijo, sí, hijo, ten la bendición. Y ya eso era ese filtro especial. Ok. En la iglesia fue el pastor y ahí está lo que a la pregunta, ¿no? Busquen un consejero prematrimonial si tienen Ujú. planes para casarse Sí. y tomen un curso prematrimonial, no menos de 6 meses y si es un año, mejor todavía, para que al final puedan lograr el anhelo de casarse. Hemos recibido valiosas informaciones y yo sé que al igual que yo, muchas personas que escuchan han aprendido cosas que tal vez no sabían o tal vez sí sabían, pero a veces cuando nos dicen, no, eso está mal, y no nos Ujú. explican por qué, cómo debería de ser lo correcto, a veces no lo aceptamos, pero cuando vemos el plano completo comenzamos a analizar esas cosas Ujú. y Sí, comenzamos a hacer cambios. Y Dios quiere que tengamos relaciones saludables y que tengamos matrimonios saludables, porque es una institución divina el matrimonio, exacto. es algo que es una bendición. Cierto, muy cierto. ¿Puedo mencionar algo de decir no? Miren, como les decía, de tomar buenas decisiones, el anhelo de todo padre. Soy padre, mi hijo tiene 16 meses. Un día le dije no y mi esposa me dijo así, no le digas no, explícale que es Ujú. bueno y malo y que él elija. Una curiosidad de gran enseñanza, esto otro. Nosotros desde los 6 meses que empezó a comer sus alimentos, nunca nosotros le dimos de comer, nunca. Al contrario, llegó a los 6 meses y mi esposa muy ilusionada hizo un brócoli, una zanahoria y no sé qué más y le puso en la mesa. Y él tomó y él comió. Hasta hoy él lo hace. Y se dice que Ujú. así aprende a tomar sus decisiones. Ujú. Eso es Wow. Y correcto. entonces yo anhelo que sueño que mi hijo tome buenas Así decisiones. es. Y en esas pequeñas cosas se traduciría que tal vez pueda tomar buenas decisiones. Y otra cosa, nunca probó azúcar, ninguna cosa. Al contrario, le damos cosas feas, de verdad, insípidas, sin sabor, y a él le encanta. Él le encanta. Y él no va a elegir por lo más dulce lo que está en su paladar, primeramente, lo dulce o salado, sino algo que él va a reflexionar, ¿no? Y siempre le hablamos, ¿no? Esto es así, por esto. Y él, claro, algunas veces tira la comida, algunas veces se pone inquieto, no porque está madurando, ¿no? Y le entendemos, no le decimos nada. Ok, vamos a quitar la comida, ok. Entonces él piensa, "Oh, es cierto, y él reflexiona.
la mayoría de los matrimonios que han fracasado fueron porque desde la infancia, Nancy Van Pelt, que es una escritora de Bueno. familia, sacó hace poquito, me parece, se plasmó algunos escritos, una recopilación más, dice que la mejor educación es de 0 a 6 hasta 12 años para tomar buenas decisiones en función de un adolescente, un joven. Entonces, en esto que es algo, una decisión trascendental, puede ser que reflexionemos en que podamos sumar en el esfuerzo de ayudarles a tomar buenas decisiones desde la infancia, ¿no? Y así Wow. lograr el anhelado matrimonio, ¿no? Las estadísticas dicen 12 matrimonios, 6 se divorcian, 4 se soportan por los hijos y 2 son felices a pesar de los problemas. La idea es que se suba y que se mantengan firmes y fuertes, ¿no? Porque el amor se aprende, ¿no? Sigues Ujú. aprendiendo. Mis padres, para cerrar, creo que es muy largo, mis No, padres sí. se conocieron tal vez meses y se casaron después. Nunca hicieron la amistad. Mira, aquí rompemos el proceso, ¿no? Porque amistad larga, pero nunca hicieron amistad. Pero déjame decirte que mi padre murió a los 17 años y mi madre nunca amó a un hombre como a él. Le dijeron, pero ¿por qué no buscas a alguien? Mi madre dijo, ¿cómo yo voy a buscar? Ese es mi amor y yo quiero verlo un día. Entonces, ¿what? ¿No? Tal vez hay alguien que pasó por varios matrimonios. Dios tiene planes y puede hacer también que surja por otra persona, pero desde mi perspectiva yo puedo decir que el amor una sola vez llega a tu corazón. Para cerrar, el peligro de tener varias enamoradas, ¿no? Ella no, entonces ella aparece, entonces un año voy a la escuela y digo, creo que ella es, y al final termina. ¿Sabe? Esto es un peligro porque al final, cuando tienes que tomar esa decisión, ya no tienes la capacidad de decidir que eso sería amor, Ujú, porque Wow. ya distribuiste tu amor en varios lugares y al ujú, final, sí. aunque Dios te ayuda a amar, pero ese es el riesgo. No identificas que sea el amor verdadero o el amor genuino, puro, sincero. Yo creo en la amistad, esa misma persona, tal vez, que salió del filtro, el noviazgo, la misma persona, el matrimonio, la misma persona, igualmente con la misma persona, ¿no? No que en Sí. algún momento se mude. Pero si hay alguien que pasó alguna cosa, se dio cuenta Ujú. que no funcionó, Dios provee a esa persona y sabe todo lo que necesitamos. Amén, Amén. amén. Así que ustedes saben ya, compartan esta valiosa información. Recuerden seguir nuestras redes sociales. Aquí está la respuesta oficial. Y no se queden, sigan nuestros contenidos porque cada día vamos a ir tratando temas de interés para usted. Así que muchas gracias por sintonizar y que Dios le bendiga. Nos vemos en la próxima. Hasta la Amén. próxima.